todos ustedes. En el marco del programa de educación continua y servicios especiales EE 1159, tenemos el placer de presentarles la conferencia titulada La capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el contexto actual, la cual será impartida por el máster Sergio Sánchez París de Universidad de Castilla-La Mancha, España. Algunos datos sobre Sergio nos indican que es estudiante de doctorado en Derecho e investigador en el área de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, coordinador de la Clínica Jurídica y de la Cátedra de Derecho de las Personas con Discapacidad y Dependencia. Durante estos cursos académicos ha impartido numerosas ponencias y ha defendido diversas comunicaciones, tanto al estudiantado como en congresos, algunas de ellas en universidades extranjeras. Sus principales líneas de investigación son la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales y los derechos que ostentan las personas con discapacidad. Esta actividad es coorganizada por Discapamérica, Cátedra Derecho y Discapacidad, Comisión Institucional en Discapacidad de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Trabajo Social y el programa de posgrado en estudios interdisciplinarios sobre discapacidad. Le dejamos entonces a don Sergio en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Con su permiso, creo que no voy a utilizar el micrófono. Entonces, rectifico y retiro las palabras. Voy a utilizar el micrófono. Todo por nuestros colegas que están retransmitiéndose a través de online, algo que me parece maravilloso porque así de esta forma también se hace accesible para todos los públicos que no puedan desplazarse acá de forma presencial por diversas circunstancias, de modo que de forma implícita se están respetando en todo momento los derechos de todos los colectivos. En primer lugar, dar las gracias a Marcela, a todo su equipo, incluido el director de posgrado, así como los asistentes, por la oportunidad que me han brindado, porque Mildred, que fue el contacto directo que he tenido con ella en todo momento para poder organizar esta actividad, me dijo que esto era una bendición y dije que era todo lo contrario. La bendición y el agradecimiento era a mí porque yo estaba muy interesado en traer acá la divulgación en todo momento de los derechos humanos y de los derechos de las personas con discapacidad, así como explicarles cuál es el proyecto que ha nacido en nuestra universidad, la Universidad de Castilla-La Mancha, como bien ha explicado el profesor, que es un proyecto pionero, que es la Cátedra de Derecho de las Personas con Discapacidad y Dependencia, que si les parece, antes de abordar la temática, el fondo del asunto, como es la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el contexto actual, si les parece, les puedo explicar de forma muy breve qué es la cátedra, de forma visual, porque no sabía también para que vieran el público. Esto te da acceso directo a Google. Perfecto. Pues yo les había traído acá cuál es nuestra liga, la web. ¿Lo visualizan? Perfecto. Bueno, pues como ven en pantalla, la Cátedra de Derechos de las Personas con Discapacidad tiene tres principales pilares. Está el programa Incluye Inserta, que sería acá nuestro homólogo a nuestras queridas compañeras de PROIN. La clínica jurídica, que acá serían los consultorios jurídicos de la Universidad de Costa Rica que ellos ostentan por una ley. Y Discapamérica, que gracias a esta red internacional de divulgación del estudio de los derechos de las personas con discapacidad acá en toda América, ha sido posible de que yo pueda estar con ustedes. El programa Incluye Inserta, bueno, la cátedra nace en febrero de 2023, o sea que no tiene más de un año de duración y afortunadamente hemos conseguido que se puedan beneficiar muchísimas asociaciones del tercer sector, así como también de forma directa las personas que se encuentran en situación de discapacidad, como ahora explicaré. En este sentido, afortunadamente también hemos conseguido recualificar a profesionales de diversos países de América Latina, como México, Argentina, Perú, ahora acá en Costa Rica, con profesionales que desean
investigar y profundizar en la materia en cuestión, y nosotros, con nuestro objetivo, nuestra filosofía de trabajo, que es la defensa permanente de los derechos humanos, pues lo hemos conseguido. Porque al fin y al cabo, el ámbito de la discapacidad, hay algo que se conjuga, se configura un nexo en común entre las dos partes, entre América y Europa, y en general en todo el contexto mundial. ¿Por qué? Porque hay una norma de cabecera, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Esto es, al fin y al cabo, el derecho internacional, de modo que va a ser igual para todos los países. Ahora bien, lo tienen que ratificar los estados, y por lo que me han indicado compañeros y compatriotas de ustedes, Costa Rica creo que la ratificó en 2008, al igual que en España, la ratificamos también en 2008. De modo que esa va a ser la piedra angular de toda, tanto mi conferencia como también del proyecto que ustedes están visualizando. Yo luego les dejaré los datos para que, si les parece, puedan profundizar acerca de ello, y también para evitar entretenerme y a ustedes no aburrirles, puesto que el tema que les interesa es la capacidad jurídica. Ahora bien, volviendo a la presentación, yo estimé oportuno, primero, la metodología de trabajo que suelo emplear en el ámbito de las conferencias, de las ponencias, incluso impartir docencia, es que sea eficaz y óptimo. De modo que se intenten participar ustedes con yo las reflexiones que les voy a hacer, que les voy a transmitir, así como plantear, ejerciendo en todo momento una metodología de trabajo mayéutica. Ahora bien, podríamos decir que hay 4 principales conceptos clave que va a girar en torno a mi configuración, que son la accesibilidad, la igualdad, la no discriminación y las 3 Is: inclusión social, inclusión educativa e inclusión laboral. Les digo las 3 Is porque en cuanto falle una de esas 3, ya no va a haber inclusión. Porque ¿de qué sirve que tengamos inclusión educativa o inclusión social si luego no tenemos inclusión laboral? Entonces, las 3 tienen que ir de la misma forma. La primera y la más importante, que es la cual cimienta los pilares, serían la inclusión social. Si la gente no respeta a las personas con discapacidad y los derechos que ellos ostentan, las 2 siguientes no se van a dar. De modo que la primera sería la inclusión social, la segunda sería la inclusión educativa y la tercera sería la inclusión laboral. En este orden y sin alterarse. Ahora bien, tengo que dar también las gracias por haber traído a una compañera traductora e intérprete en Lesco, porque esto es una auténtica maravilla. Porque no en todas las conferencias tenemos traductor e intérprete. Así que de verdad les transmito mi más sincero agradecimiento, porque esto es sinónimo de la defensa y también de la concienciación que hay en el ámbito social por el respeto de los derechos humanos. Creo que el ámbito de las personas con discapacidad todavía queda mucho por luchar y por lo cual avanzar. Al fin y al cabo, la normativa más importante, que es la de 2006, la Convención, se aprueba en el siglo XXI. Es decir, que es para a lo mejor reflexionar y decir, hasta no hace menos de 20 años, se ha conseguido aprobar la principal norma que regula los derechos a nivel mundial de las personas con discapacidad. Es para hacérnoslo también mirar cómo el ser humano todavía es tabú, es algo tabú el abordar el derecho que nos está ocupando. Ahora bien, en el contexto, a lo mejor, en un enclave nacional, la Convención Internacional fue una norma aprobada por consenso. No deja que determinados países, como por ejemplo los Estados Islámicos o Rusia, la ratificó, pero con una excepción. ¿Y cuál ustedes creen que es la excepción? Les hago pensar. Hay un artículo, les doy una pista, hay un artículo que va a ser vital en la conferencia y tiene la cabecera del título de la ponencia. El artículo 12.
El artículo 12, o sea, estos estados la ratificaron, pero con la excepción del artículo 12, porque no es lo mismo tener capacidad jurídica que tener capacidad de obrar. Por lo que todos los estados abogan, deben de luchar, es por la capacidad de obrar de las personas con discapacidad. En España, pongo mi ejemplo porque es donde procedo y les tengo que dar un tirón de orejas a mi país, lo siento, pero es verdad, es que hasta 2021 no aprobaron la ley de la capacidad de obrar. Fíjense, desde el 2006 que se aprueba la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2008 que la ratifica, en 2011 no se aprueba la ley que transpone toda esta normativa para que goce de plena eficacia en nuestro ordenamiento interno. Y hasta 2021 no se aprueba la gran ley en la que elimina las incapacitaciones. Tengan ustedes en cuenta que en mi país se incapacitaba a las personas con discapacidad, de modo que no podrían, por ejemplo, testar, no podrían a lo mejor recibir una herencia sin el consentimiento del titular, a lo mejor no podrían ir a adquirir una vivienda, un vehículo, un carro. ¿Por qué? Porque presentan una discapacidad. Esto no, posiblemente no. Esto flagrantemente choca contra los derechos fundamentalísimos y los derechos esenciales que tiene por naturaleza el ser humano. No le tenemos que dar las gracias a nadie por tener derechos, sino porque al fin y al cabo solamente por ser humanos, solamente por ser seres humanos, los tenemos de forma inalienable, imprescriptible, de forma natural, como dirían los grandes teóricos. Al fin y al cabo, el principal objetivo que perseguía la mencionada convención era realizar un profundo cambio en la sociedad. Porque ahora les pregunto, ¿ustedes creen que crea esta convención algunos derechos nuevos? No, no crea ningún nuevo derecho, pero lo que hace era consolidarlos, de forma que ningún Estado debería de violarlos, cosa que por desgracia sigue ocurriendo a día de hoy. Sin ir más lejos, mi país, en mi comunidad autónoma, porque nosotros tenemos un Estado descentralizado y la comunidad autónoma, que sería el equivalente a los Estados Unidos de América, el Estado federal, ¿vale? En mi comunidad autónoma, en el ámbito de la inclusión educativa, les han sido vulnerados los derechos a personas que tienen dificultades específicas de aprendizaje, dislexia, disgrafía, disortografía, discalculia, estudiantes que por cualquier circunstancia han nacido con una dificultad específica de aprendizaje. Lógicamente, tienen que tener una serie de adaptaciones especiales, no extraordinarias, sino especiales, porque una cosa es las adaptaciones ordinarias y otras son las extraordinarias, como ahora les indicaré. De modo que se les defienda y se les respete en todo momento el derecho fundamental al acceso a la educación y no se les prive, así como el derecho fundamental a la inclusión educativa. Porque esto es lo bueno que tiene esta convención, porque aunque no crea derecho, sí que se configuran nuevos derechos de forma transversal y horizontal, que es afortunadamente, entre comillas, lo que tiene el derecho de las personas con discapacidad, que es tan transversal que afecta al derecho constitucional, derecho internacional, derecho mercantil, derecho administrativo de la misma forma. Ahora bien, en el ámbito de la inclusión educativa, lo que ocurría con nuestros estudiantes, no solamente de que se les vulneraba, sino también cuando las papás y las mamás acudían a la revisión del examen, tienen un derecho en España, no sé acá cómo estará, el derecho al acceso a la copia del examen para que los papás puedan revisar si verdaderamente se ha evaluado correctamente y atendiendo a sus necesidades a ese estudiante, para que así, de esta forma, no se les vulnere su derecho al acceso a la educación, porque yo si ahora mismo tengo dislexia, lógicamente cuando el maestro o la maestra me ponga el examen encima de la mesa, lo primero de todo voy a requerir de más tiempo, porque al confundir las palabras, las letras, ya de por sí requiere de una mayor inversión de tiempo, más luego la propia escritura. Todavía hay estudiantes que les cuesta mucho escribir, de modo que si no les dan, como por ejemplo una adaptación especial, más tiempo, se les estaría vulnerando. ¿Qué es lo que abogan? Pues dicen, no, es que es una injusticia, es que esa persona tiene más tiempo, yo también quiero más tiempo. Vamos a ver, usted no tiene una situación de discapacidad. Algo que también debo incidir, las dificultades específicas de aprendizaje no son una discapacidad, pero a raíz de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ser tan clara, tan transparente y de forma transversal, se puede extrapolar a otro ámbito, como es este.
de modo que estos estudiantes se pueden beneficiar. Hasta aquí podemos decir que la Convención tiene un 10, porque es verdad, es una de las mejores normativas que han aprobado desde las Naciones Unidas, de forma que puedan gozar real y eficazmente los derechos de las personas, en este caso de las personas con discapacidad. Asimismo, debemos de decir que en España, bueno, les he traído aquí, aunque esto lo voy a obviar porque es de derecho comparado, pero es importante cómo se puede aprobar las normativas de carácter internacional y ejecutarse de forma directa en nuestro ordenamiento interno, en el ordenamiento español. Lo cual, esto no lo puede aprobar directamente el presidente del Gobierno de la Nación porque afecta a determinados derechos, como son los derechos fundamentales, que de modo en virtud del artículo 94, como es el que ustedes están viendo en pantalla, requiere de un consentimiento explícito de las Cortes Generales, de forma que se haga todo transparentemente y democráticamente. Imagínense de que se aprueba, que nunca va a ocurrir, o sí, quién sabe, desde Naciones Unidas, una normativa que previsiblemente o presuntamente pueda chocar contra los derechos internos de ese país, pues lógicamente primero tiene que pasar por las Cortes Generales para evitar que ocurra este choque frontal con los derechos mencionados. El artículo 95 es igual, al igual que el artículo 96. Pero lo que a nosotros nos importa es esto. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son las definiciones principales que da esta normativa? Como pueden ver en pantalla, en el artículo 1, lo que se trata de proteger y de garantizar es la igualdad. Es la igualdad entre pares, interpares, mejor dicho. Sin ir más lejos, esto es ejemplo y sinónimo de igualdad. Tener aquí a mi lado la traductora e intérprete en lengua en lesco. Porque si hay ahora mismo una persona sorda, con una discapacidad sensorial, ya se les estaría vulnerando de forma flagrante los derechos. Y sin ir más lejos, otro ejemplo. Imagínense de que esta conferencia hubiera tenido traductor e intérprete, pero la traducción la hubiéramos tenido que pagar entre nosotros, no a nivel institucional. Eso ya sería otra violación de los derechos, que es lo que suele ocurrir en muchísimos países a día de hoy, entre los cuales se encuentra el mío. Ojo. Es decir, todavía no está asentado el derecho de las personas con discapacidad. El otro día un chaval con 16 años me hacía esta reflexión. Profesor, creo que lo que está ocurriendo con las personas con discapacidad es un nuevo apartheid. Es decir, igual que ocurrió en los Estados Unidos de América con las personas afrodescendientes, hasta que consiguieron defender sus derechos, que eran iguales a todos, después se extrapoló esta misma idea a Europa en el ámbito de las mujeres, con el derecho al sufragio tanto activo como pasivo, que se les estaba vulnerando, pues ahora creo que puede ser que está ocurriendo lo mismo con las personas con discapacidad. Pero es muy demencial porque esta conferencia, a lo mejor no se debería de estar impartiendo si todo el mundo fuera igual y todo el mundo tuviera los mismos derechos. Es lo que tenemos que conseguir. Y ahora bien, la pregunta del millón. ¿Cómo se consigue eso? Les pregunto. Es una pregunta difícil. ¿Cómo ustedes creen que se puede conseguir de forma real y eficaz que se implante el respeto permanente de este derecho? Porque está muy bien, les pongo el ejemplo, mi Constitución. En mi Constitución hay un gran elenco de derechos, pero el derecho de las personas con discapacidad, de forma explícita, en el artículo 49, no es un derecho fundamental. Es decir, estamos respetando el derecho de las personas con discapacidad, pero no le da la misma protección al constituyente del 78, nuestros padres de la Constitución, el mismo equivalente que el derecho fundamental al honor, por ejemplo. Que ahí luego lo respeta con un plus de protección respecto a los demás. Porque los derechos sociales, al menos en mi Constitución, en la de España, como que tienen un déficit de protección en relación con el derecho al honor, el derecho a la participación, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad religiosa, política, etc. Esos son los derechos fundamentales. Acá en España, a diferencia de ustedes, que les felicito porque tienen un amparo directo,
mientras que nosotros no. Mi principal línea de investigación y lo cual estoy haciendo la tesis es sobre el amparo. O sea que esto, afortunadamente, creo que me van a tener acá, yo creo que otra larga estancia investigando el amparo, a ver si consigo traer este amparo a mi país, porque es demencial lo que está ocurriendo con el amparo. Y lo bueno que también ustedes tienen es que es goza de principio antiformalista, es decir, que cualquier ciudadano, incluso a puño y letra, lo puede escribir, algo que me parece magnífico, porque imagínense de que una persona no se puede costear el letrado y el procurador. ¿Qué hace? Se lo asigna de turno de oficio, pero con el debido respeto. El turno de oficio no se remunera igual que el mismo de ejercicio libre. Al cabo, los honorarios que paga el Ministerio de Justicia son muy bajos en proporción al tiempo que le tiene que dedicar. Entonces, solamente por sentido común y porque somos seres humanos, ¿ustedes qué creen que va a hacer el letrado de oficio? Pues dedicarse a los de le va a dedicar mucho más detenimiento a los de su despacho, que va a cobrar mucho más, que al de ese ciudadano que, por desgracia, no tiene los suficientes recursos económicos para acceder. Está muy bien que en un texto nos indiquen todos los derechos que tengamos, pero si luego realmente y eficazmente no los podemos ejercer, ¿de qué? Ustedes nos los venden al pueblo de que tenemos muchísimos derechos, se protege y demás, pero si luego verdaderamente el pueblo, que es el que padece todo este tipo de circunstancias, ¿qué ocurre? Pues la pregunta que yo les formulaba de cuál es la solución para abordar el tema del derecho de las personas con discapacidad es inculcarlo en la enseñanza desde las edades más tempranas. Porque a lo mejor si todos ustedes, incluido yo, nos hubieran enseñado desde educación infantil, que es el grado más principiante en España, supongo que acá será igual, pues probablemente no estaría ocurriendo nada de lo que está ocurriendo en el contexto global, de cómo las personas con discapacidad a lo largo de la historia de la humanidad se les han excluido. Y hasta hace relativamente poco no se ha apostado por una inclusión real y eficaz, pero que todavía tiene grandes déficits a nivel mundial. Ahora bien, en relación con el propósito, como les decía, eran las condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades públicas. Pero esto, ¿hasta a dónde también se puede extrapolar esta definición vital? ¿Qué creen ustedes? Piensa. Se puede extrapolar al ámbito práctico, es decir, al acceso a la justicia. Pero hay algo mucho más importante y que es lo que estoy haciendo ahora mismo. ¿No lo saben? Es algo muy sencillo y que ustedes lo tienen delante de la pantalla. Me va a pasar lo mismo. Sí, más o menos. De forma implícita lo ha dicho. No explícita, pero lo ha dicho implícitamente. La comunicación. Ustedes serían muy buenos estudiantes porque no han hecho trampas, no han mirado la diapositiva y han estado pensando, lo tenían delante de la pantalla. La comunicación. Imagínense de que yo, en lugar de haber estado diciendo derechos de las personas con discapacidad, hubiera dicho derechos de las personas minusválidas. Eso es para literalmente ingresar directamente en prisión, porque estaría vulnerando el derecho al honor de esas personas. Tengan ustedes en cuenta que les llamo a mi Constitución disminuidos. No son personas disminuidas, son personas igual que usted y que yo. Únicamente que lo que tienen es a lo mejor una discapacidad de movilidad reducida, una discapacidad auditiva, sensorial, visual, pero tienen los mismos derechos, de forma que también hay que trabajar y luchar en el ámbito de la comunicación. De modo que en el ámbito legislativo también es muy importante ver cómo se adecúa ese lenguaje tanto escrito como oral de nuestros parlamentarios cuando van a intervenir, van a decir el típico speech. Deben también adecuar y tener mucho cuidado con la forma de transmitir las cosas. Esto es una lección que se puede extrapolar a en nuestro día a día, pero en el ámbito tan sensible como son el de las personas con discapacidad, hay que hacer un plus de esfuerzo, porque si no podemos caer rápidamente en el contexto peyorativo. O en España, no sé si acá será igual, cuando las mujeres ejercen el derecho del aborto,
les dicen uno del ejercicio, es el ejercicio, el aborto eugenésico, ¿vale? Tara. ¿Así? O sea, un feto es una tara. No. Una tara será que esta prenda ha sido defectuosa, pero el ser humano no sale defectuoso. Eso también es otro ejemplo de discriminación implícita. Y es por lo que tenemos que luchar. Entonces, yo creo que antes de ser tan pretenciosos como algunas personas quieren hacer, de crear nuevos derechos y demás, antes de crear nuevos derechos, vamos a consolidar los que tenemos, vamos a potenciarlos y luego ya después, una vez tengamos ya todo esto, luchamos por ello. Sin ir más lejos. ¿Cuántas veces nos está diciendo de que me voy a ir a Marte a encontrar agua? Por favor, primero vamos a encontrar agua para todo el pueblo aquí en la humanidad y luego nos vamos al planeta que usted desee, como si vamos a ver si hay otra galaxia. Pero primero sentar las bases de los derechos de las personas, de todo el mundo, de luchar porque tenga una vivienda digna, de acceder a una educación, acceder al respeto por los derechos de las personas con discapacidad y sin evitar en todo momento las trabas burocráticas, que muchas veces nos vemos agotados psicológicamente al punto de una embolia por los trámites burocráticos que tiene la administración. Fíjense, nos están diciendo atención, presten atención. Luego, como le decía a doña Gabriela, que al menos consigan el aumento de la plata, al menos a ver si consiguen el ejercicio de la sindicación. Ahora bien, algo también que aboga esta convención son los ajustes razonables. En los ajustes razonables, como bien aparece en el artículo 2, es una de las definiciones más importantes que hay al respecto de cómo adecuar en el contexto actual los derechos de las personas con discapacidad. Entre ellos, literalmente les leo que se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular. Es decir, muchas veces se dice que, por ejemplo, en España, si quieren paro, cerramos las ventanas y proseguimos. Aprovechando esto, reflexionando ahora mismo, soy así de especial, mi mamá me crió así. Imagínense, ¿ustedes creen que las personas que tienen una discapacidad podrían ejercer libremente el derecho a la huelga o sindicarse? Piénsenlo. O sea, ¿verdaderamente a lo mejor una huelga podría ser accesible? Ahora mismo pues dices, pues no. Entonces, desde los poderes públicos es lo que hay que luchar, sentar las bases, no crear nuevos derechos, no configurar nuevos derechos, sino de esos que ya tenemos, que afortunadamente son muy buenos, cogiendo como base los derechos humanos, que al fin y al cabo, cuando yo explico a los estudiantes que es un derecho fundamental es un derecho humano, pero constitucionalizado. Nada más. O sea, esa es la diferencia que hay entre un derecho humano y un derecho fundamental. De modo que la fortuna que tiene esta humanidad es que cuenta con una Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son iguales para todos, para Costa Rica, para España, para Alemania, para Estados Unidos de América, para Marruecos, para todos los países, lógicamente que lo hayan ratificado, ¿vale? Pero son iguales. Y como decía, los ajustes razonables. Muchas veces es criticado estos ajustes razonables porque poniendo el ejemplo al contexto actual, se reservan una serie de cupos para el acceso a la función pública. Si se reserva, no es que se está vulnerando sus derechos, sino que se está haciendo una discriminación positiva, porque el acceso a la función pública en una persona que tiene una discapacidad sensorial, auditiva o incluso, si me apuran, visual, y eso sí, que cumpla los requisitos de acceso, se le tiene que favorecer
en el ámbito de hacer los ajustes razonables, lógicamente que no sean desproporcionales, respetando el principio de proporcionalidad, se le tiene que ofrecer una reserva del cupo. Eso todavía no todo el mundo lo entiende. Por ejemplo, yo he concursado para un contrato en mi universidad, me he quedado fuera. ¿Y qué es lo que pasa? No pasa ni media. ¿Por qué? Porque si yo hubiera empezado a criticar diciendo que han reservado un cupo especial para las personas con discapacidad, diría, joro, vale, es que a lo mejor si hubieran tenido ese contrato, esa plaza, en mi área de conocimiento, probablemente me hubiera postulado. Pero es que si eso fuera así, se estarían vulnerando en mi universidad los derechos de las personas con discapacidad, de forma que hubieran caído en la discriminación que ha estado sometido todo este colectivo a lo largo de la humanidad. Sin ir más lejos, otro ejemplo. Como decía, la metodología que iba a impartir era la mayéutica para que ustedes vieran de que son cosas tan sencillas y de a pie, de que a día de hoy, en pleno siglo XXI, se sigue produciendo estas atrocidades. Mi Constitución redacta el modelo, el ámbito de las personas con discapacidad en el modelo rehabilitador o médico. Es decir, ¿ustedes creen, acorde ahora cómo está el contexto social, cultural y económico de nuestras naciones, creen ustedes de que respeta los derechos humanos? Pues no, porque el modelo que afortunadamente implanta la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es el modelo social. ¿Y cómo se garantiza el modelo social? Una vez más, acudiendo desde las edades más tempranas a inculcarles la educación. A la educación por el respeto. O sea, es que es fundamental. Igual que ocurre como, por ejemplo, contra el racismo o con los famosos delitos de odio. O sea, ¿cómo vamos a poder parar de una vez por todas el racismo? Pues inculcando la educación desde las edades más tempranas. Un padre que es un gamberro, ¿cómo va a educar a su hijo? Probablemente el hijo mirará a su padre al ejemplo. Y si ese padre, por esas circunstancias, no ha recibido una educación adecuada, ya va a ser una cadena. Va a ir cayendo uno con otro. De forma que se vulneran los derechos de esas personas. Aquí el artículo 3 es otro artículo muy, muy importante. Habitualmente siempre cuando se elaboran las normativas, entiendo que acá será igual, los principios, el título preliminar, los primeros artículos son los que definen qué es lo que conlleva esa normativa, suelen exponer unas definiciones, porque esto es lo que algunas veces suele tener, y echo también la culpa al legislador español, suele incluir conceptos jurídicos indeterminados. Es decir, que todos los que estamos aquí, por ejemplo, los ajustes razonables, si la convención no hubiera dado una definición, ustedes, estoy convencido, todos los que estamos en esta sala aquí presentes, que hubiera dado una definición de este asunto. De modo que se está produciendo una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y un proceso con todas las garantías si no se hubiera definido de forma correcta. Es así con todo lo que tenemos que estar luchando por cosas que no se deberían de estar luchando. O sea, debemos de estar luchando pues, por lo más típico y que debemos hacer día a día por luchar por la paz y no a la guerra, por la defensa de los derechos, pero no por este tipo de asuntos que ya debe estar asumido desde hace décadas. Que hace décadas, afortunadamente, cuando típico de Europa, cuando estábamos en el estado entre guerras, el periodo entre guerras, eso ocurrió hace mucho tiempo. Ahora mismo estamos en un estado social y democrático de derecho. No es un estado social, estado democrático y estado de derecho de forma separada, no. Son los tres a la vez. Los tres tienen que ir unidos, porque estado social es correlato del valor de igualdad. El estado democrático es correlato del valor pluralismo político. Y el estado de derecho es correlato del valor de justicia. Sin esos tres, un Estado se caería abajo, de forma que se configuraría un Estado piramidal donde solamente se beneficiarían los que estuvieran en la cúspide, que es lo que ha ocurrido a lo largo de la humanidad, de forma que el pueblo quedaría siempre sumido a los de arriba. Eso es demencial. Y esto ocurre, por desgracia, en muchos países. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entre todos, porque podemos, afortunadamente, que es lo que tiene este derecho, es los derechos sociales, cómo se han conseguido. Eso sí lo que lo tienen que saber. Cómo se han conseguido esos derechos fundamentalísimos, los derechos más personales. Ahí
¿Cómo se ha conseguido el derecho a la participación política? En este caso, por ejemplo, de las mujeres. Pues saliendo a las calles y reivindicando su derecho a sufragio activo y pasivo. O el derecho a la libertad de prensa, los famosos derechos políticos, civiles y luego, en este caso, los sociales. Es verdad que esto también, el ser humano siempre suele tender a exigir mucho, ¿vale? A lo mejor una visión paternalista. Eso, pues sí, lógicamente caeríamos en la tendencia del populismo, ¿no? Hay que ser justos y proporcionales, como dice la Convención. Pero lo que es nuestro hay que exigirlo y hay que seguir hacia adelante. Y este es uno de los propósitos. Como ustedes pueden ver en pantalla, señalaba 3: la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad. Ahora bien, a ver si se ponen en tesitura. Imagínense de que se va la luz en este centro y tenemos que dar la conferencia en la 6ª planta. ¿Cómo sube una persona con movilidad reducida? ¿Está preparado el edificio para ello? O imagínense, nos vamos a los edificios más antiguos, que todavía, o al menos en mi país, en la administración, sin más lejos estoy cayendo en edificios que son de los 60. Si ya es de por sí difícil acceder para una persona que no tiene discapacidad, porque dices, ostras, es que encima no cumplen ni siquiera ni con los perímetros de seguridad porque ves el vacío por las vallas, lo típico que se construía en los años 60. Imagínense una persona con discapacidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer la administración? Porque, o sea, usted nos está exigiendo muchas obligaciones, pero usted se obliga a ello. Es como quien hace la ley hace la trampa, es lo que suele ocurrir. Es para seguir incidiendo en el tema. Ahora bien, ya es, para no excederme tampoco mucho en el tiempo, este sería el artículo clave y que daría definición a la ponencia que me sugirió doña Marcela, la capacidad jurídica, el artículo 12. Quizás uno de los artículos más importantes de toda la Convención. Ustedes, si se fijan ahí, pueden hacer una lectura rápida. ¿Qué pueden dilucidar? Así es. Y se puede complementar esos enunciados que ha dicho doña Mildred con el 5, lo de en igualdad de... Es que creo que les tapo, pero les leo. En igualdad de condiciones con los demás, a ser propietarios y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a los préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. Algo que en mi país estaban privándose hasta previamente el 2021. Ahora ustedes, ¿qué tenemos que hacer al respecto? Seguir luchando. Y sin ir más lejos, fíjense, hace poco, y creo que se lo comenté a doña Gabriela, antes de venir acá justamente un par de días previos, debatía sobre el ámbito de, como saben, si siguen el contexto jurídico y político en España, se aprobó hace poquito una ley, la nueva ley del aborto y la ley de la eutanasia, ¿vale? Lo que hizo el legislador español, no sé si conscientemente o inconscientemente, es jugar con los plazos. La ley de la eutanasia se aprueba 3 meses justamente antes de que entrara en vigor esta ley. La ley 8/2021 de 2 de junio, ¿vale? Ahora yo les pregunto, ¿qué es lo que ocurre con esos 3 plazos de diferencia? Porque si la ley de la eutanasia se hubiera aprobado en España 3 meses después de que entrara en vigor lo que les acabo de enunciar,
Pues quizás con total seguridad, una persona con discapacidad que quiera ejercer ese derecho, porque el legislador, y al fin y al cabo los legisladores, y esto es otra vez el que tenemos que hacer mención, cuando el pueblo vota a X formación política, lo hace por sus convicciones, pero hay determinadas veces que no adquieren la suficiente mayoría, de forma que se tiene que hacer un pacto, una coalición. ¿Cuántas veces, y sin ir más lejos, en España está siendo duramente criticado porque han alcanzado un pacto, una coalición? Muchas veces lo que uno vota no significa que vaya a ser la voluntad. Por ello, lo que quiero hacer mención es que el legislador, al fin y al cabo, es la voluntad del pueblo en su conjunto, porque al fin y al cabo son los representantes legítimos del pueblo, en este caso costarricense, o en mi caso el pueblo español. De modo que un parlamentario no está representando al fin y al cabo a ese ciudadano que le ha votado, sino está representando al conjunto de la nación. Entiendo que ustedes serán acá igual, ¿no? Porque, por ejemplo, en Gran Bretaña, al fin y al cabo, el representante, como el de la Cámara de los Comunes, sí es verdad que están representando, al fin y al cabo, a esa circunscripción, a esa demarcación territorial. Entonces, con esto que les acabo de hacer mención, pueden a priori decir de que en España ya tienen plenamente capacidad jurídica las personas con discapacidad, pero con esa serie de excepciones. Tengan ustedes en cuenta que todavía no se ha adentrado esta ley con los internamientos involuntarios. O sea, son cosas que al fin y al cabo son para reflexionar. Por eso yo opté, cuando me preparé la conferencia antes de venir acá, de hacerlo a través del método de nuestro querido filósofo Sócrates, al mayéutico, para hacer pensar y hacer reflexionar, en este caso, a los asistentes, pues porque son cosas tan, a lo mejor, obvias, pero que son potencialmente vulneradoras de los derechos, como este caso. O sea, es verdad, ya no solamente, no es dilema ni político ni jurídico, no. Es un dilema a lo mejor ético y filosófico, porque son situaciones de gran calado. Y como dije, lo mejor es pues que Dios nos pille confesados y que sea lo que Dios quiera, porque es tener esta situación a lo mejor en nuestras manos, a lo mejor tenerla o no tenerla, nos va a hacer dar una respuesta u otra. Al fin y al cabo somos seres humanos, antropológicamente somos así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer al respecto para el igual reconocimiento como persona ante la ley? Es la pregunta del millón. Creo que con lo que les he dicho a lo largo de la intervención podrían dar la respuesta. ¿Algún voluntario, algún voluntaria? ¿Alguna voluntaria? Venga, luego les hago un bizum por participar. No sean vergonzosos. Sí, claro, por supuesto. Tantas veces sean necesarias. Lo que les había indicado es que con toda mi intervención, con las frases, reflexiones, enunciados, interpretaciones, el breve ejercicio hermenéutico que se ha realizado por parte de la doctrina, es cómo un Estado puede conseguir el igual reconocimiento de la persona, en este caso de las personas con discapacidad, ser igual ante la ley. Tengan ustedes en cuenta, les doy la pista, de cuáles eran los principios nucleares que tenía la Convención. Siguiendo esos principios básicos, más luego los caracteres o a lo mejor enunciados nucleares que desde mi punto de vista había considerado que eran los más importantes, a pesar de que todos lo son, como es la accesibilidad, la igualdad y la no discriminación, ¿cómo ustedes pueden construir ese estado ideal, como decían los filósofos? En este caso, el estado ideal en la cuestión. Esa sería la respuesta. Con eso, literalmente creo que comprarías, entiéndase esta palabra, a todo el colectivo de las personas con discapacidad.
sea, es lo único que piden, no piden más. Lo único que piden es ser igual ante la ley, tengan discapacidad o no tengan discapacidad. O sea, yo, desde mi punto de vista, no lo veo tan difícil. ¿Difícil hacer eso? Porque tengan ustedes en cuenta de que lo primero, hasta el 2006, que se aprueba esta gran convención, se les estaba privando de acceder a los préstamos bancarios hipotecarios. Se les incapacitaba. Incluso muchas veces se les esterilizaba sin consentimiento. O sea, tengan ustedes en cuenta esto. Y en mi país, hasta el 2021, esto estaba ocurriendo. Y por ejemplo, lo que acá, el gran movimiento del ámbito de la discapacidad en Costa Rica, ¿cómo se llama? En España, no sé si ustedes lo seguirán, es el CERMI, el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad, un movimiento que tiene una importancia. Esto, en términos coloquiales, se decía que tenía tanta importancia que era capaz de mover y de remover a los ministros. Es decir, que como ese ministro del que llevaba el asunto lo hiciera mal, el presidente se tenía que obligar a removerlo. Fíjense, al fin y al cabo, la gran repercusión que tenía y que sigue teniendo afortunadamente. Pues lo que decía, por ejemplo, en el ámbito de España, de las mujeres que querían ejercer el aborto, lo único, ellos no se posicionaban ni a favor ni en contra, ¿vale? Pero lo único que hacían era por luchar en el ámbito de los plazos. Tengan ustedes en cuenta que en España se puede ejercer el aborto hasta las 14 semanas de gestación, ¿vale? Pero se da una excepción, se puede ejercer hasta la semana 22, cuando, ¿qué piensan ustedes? Entonces, si se dan cuenta, ejerciendo el ejercicio de mayéutica, valga la redundancia, por esa diferencia de plazo, posiblemente se esté produciendo una discriminación en el ámbito de la circunstancia social. Y fíjense, si siendo mucho más perseverante y malo, si fuera un mal profesor y examinaría a sus estudiantes, incluso si me apuran, podría producirse una discriminación por el ámbito de genes. Porque por ese gen, al fin y al cabo, si se ejerce el test prenatal y detecta ese test que el bebé puede venir con una enfermedad o un ámbito de la discapacidad, ese test, al fin y al cabo, lo que está haciendo es discriminar a los genes. Entonces se puede producir también una discriminación, ¿o no? Es decir, que son cosas tan puntillosas, pero que es eso lo que puede marcar la diferencia del respeto y del no respeto. Lógicamente, por ello, la mejor respuesta es que Dios nos pide confesados y de que a lo mejor nunca tengamos que vernos en esa situación, porque es un dilema, al fin y al cabo, ético, no jurídico ni político. Es un dilema ético. O sea, ¿qué hago yo como ser humano al respecto? Yo, por ejemplo, no pude dar una respuesta cuando me lo preguntaron. Dije, no soy capaz, no tengo todavía los argumentos suficientes como para dar una respuesta rápida, porque esto requiere de mucho sosiego, de calma y sobre todo de investigación. A lo mejor la respuesta más factible sería depende. Depende de la situación concreta. Habitualmente cuando se hace una ley, lógicamente se hace para el contexto general y siempre por el bien común, pero muchas veces hay que mirar el caso particular, porque cada persona es un mundo. De ahí que, afortunadamente, la Convención introdujera, lo que ha dicho doña Mildred, los ajustes razonables. Muchas veces, a lo mejor, yo requiero de un ajuste razonable, a lo mejor en el contexto de los idiomas, porque no domino tantos idiomas como otro compañero, puede ser. Eso es un ajuste razonable. Al fin y al cabo, me han detenido un sujeto porque presuntamente ha cometido un delito. Imagínense de que es una persona sordomuda. No tiene traductor lesco en las inmediaciones policiales, se les estaría vulnerando los derechos que tiene cualquier detenido. ¿O no? El acceso a la información de explicarles por qué se le ha detenido, cuáles son sus derechos, eso que suele hacer el agente policial. O sea, son todavía muchos temas, múltiples temas, que darían para miles tesis doctorales. Afortunadamente ustedes tienen una maestría
liderada por este compañero junto con doña Marcela. Agradecer también a los compañeros que han venido de la Asamblea Legislativa y a todos los asistentes. Y, cómo no, la gran labor que ha hecho, que sé que hablo muy deprisa, a mi querida compañera traductora e intérprete, que ha conseguido traducir e interpretar a pesar de que yo hablo muy deprisa, por lo que pido disculpas. Y nada, ahora ustedes han de intervenir, les dejo aquí mis datos de contacto, para ponerme a su entera disposición, porque quedo en deuda con todos los presentes. Me hubiera gustado haberles traído de España mi constitución política, la Carta Magna, pero por el tema de peso, de exceso de peso, no podía traerlo. Pero como sé, y si Dios quiere, que voy a venir aquí a hacer una estancia de investigación, les prometo que les traeré un ejemplar. Muchas gracias. Vamos a permitir un periodo de preguntas y respuestas. Don Mario. Gracias. Don Sergio, bueno, lo felicito por la exposición y a don Eric Hess, un compañero de muchos tiempos, por por haber traído, ¿verdad?, a don Sergio aquí a la Universidad de Costa Rica. Mi compañero de despacho y yo tenemos que ver precisamente con, desde hace muchos años, en mi caso, con el proceso de construcción de la ley. Tal vez sobre esto último, donde Mildred resaltaba el papel del movimiento de personas con discapacidad, yo creo importante, por ejemplo, que mencionemos acá que la Asamblea Legislativa ha estado construyendo un mecanismo de consulta legislativa para la población con discapacidad, pensando que eso deriva de ese ajuste que hay que hacer a la hora de consultar y de construir esas leyes. Está por demás tal vez decirlo, pero lo hago notar. Costa Rica tiene dentro de su particularidad constitucional que la democracia está definida no solo por la representación, sino por la participación. Entonces, no hemos elaborado muchas veces los mecanismos de participación, sí los de representación, pero los de participación quedan ahí de lado por construir, de manera que hagan posible que la ley realmente nazca, no en un escritorio de la Asamblea Legislativa, sino precisamente, y a eso me dedico yo mucho, parte de mi trabajo tiene que ver con eso, visitar las comunidades indígenas costarricenses, ¿verdad? Porque hay una población significativa de indígenas con discapacidad, visitar los territorios rurales, los territorios urbanos, costeros, porque uno lo que ha visto es, tal vez don Sergio, no sé si usted tendrá un mejor concepto que el mío, pero es ensuciar el proceso legislativo con una serie de leyes que se aprueban más por el antojo de un legislador o de una legisladora que por una necesidad real, ¿verdad? Esto es súper común, súper común. Claro, claro, claro. Y lo otro es que
derivado un poco de esa experiencia, perdonen que les dé la espalda, es que con estas sillas cuesta uno, derivado de esa experiencia, a mí al principio me llamó la atención cuando usted casi hacía sinónimo de inclusión el concepto de concienciación. Para nosotros el concepto de inclusión, y esto lo hacemos mucho a nivel de las 84 municipalidades de este país y las 10 intendencias que hay, tratar de que en los planes cantonales de desarrollo se incluya desde ahí, derivado de una norma municipal que dice que la población con discapacidad debe estar incluida en el desarrollo territorial de cada cantón en Costa Rica. Entonces, derivado de esa obligación, hemos tratado de ir formando redes de comisiones municipales en todo el país, que nos faltan como solo dos, la de Alajuela y la de la zona norte, bueno, y la del gran área metropolitana, pero las demás ya están realizadas. Entonces ya ahí existen hasta planes estratégicos de cómo los gobiernos locales, por ejemplo, el caso del Caribe, que incluye Sarapiquí, están llevando a cabo esa tarea de incluir en el desarrollo territorial a la población con discapacidad y al adulto mayor. Y claro está la población indígena de aquellos cantones que tengan población indígena, como en el caso del Caribe, que solo en el Caribe ya 4 cantones tienen población indígena. Entonces, yo creo que aquí el reto más es cómo, Mildred, tal vez este movimiento que usted habla, que yo creo que no es, y perdone que lo diga yo, no es el más representativo, porque hay muchos otros, y créame que si yo en algo estaría de acuerdo, es que Costa Rica debe caminar hacia un gran movimiento de personas con discapacidad. Eso sí lo creo profundamente. Lo bueno que lo que está diciendo el don Mario es que eso supondría un contrapoder. Es así, habitualmente cuando se construyen, se configuran los padres, las madres de las constituciones, de las cartas magnas, suelen escribir contrapoderes para que el poder ejecutivo o el poder legislativo, o incluso algunas veces el poder judicial aglutinaría muchísimo poder, o incluso antiguamente con el monarca, en las etapas absolutistas, había que construir contrapoderes para evitar que estos tuvieran tanto poder. Pues un movimiento de este tipo supondría un contrapoder. Acuérdense lo que les había dicho yo del CERMI aquí en España. Lógicamente esto no se va a decir, no se dice así de forma general, pero implícitamente lo saben de que como ellos es el gobierno de la nación, independientemente de la ideología que estén, como lo hagan mal en el ámbito de las personas con discapacidad, se puede despedir ese ministro o ministra porque ya va a perder el puesto. Entonces es una brillante idea. Muchísimas gracias por la exposición, Sergio, y a la escuela y a Marcela por esta oportunidad. Uno de los grandes retos que tiene Costa Rica, que tenemos nosotros con ese artículo 12, es modificar el Código Civil, porque a pesar de que en Costa Rica se aprobó la Ley de Autonomía Personal y nos dio la figura del garante para el ejercicio de la capacidad jurídica, pues dejó el artículo 36 y el 41 está, o sea, igual. Entonces es una gran barrera para las personas porque incluso habla de la capacidad volitiva y cognitiva. Ahí entran también las personas que pueden tener
o sea, que es una gran barrera para estas personas, ¿verdad? Entonces, es uno de los retos legislativos, don Mario, y aprovechando que están aquí, que tenemos que reformar, que tenemos que unirnos todas las personas en situación de discapacidad para poder hacer esa reforma al Código Civil para que todas las personas con discapacidad puedan acceder a ese derecho, ¿verdad? Pues para mí ese es uno de los retos más grandes que tenemos como país, porque ahí entra también las personas con mayor requerimiento de apoyo. Y en algunos fallos de la Sala Constitucional, los magistrados han salvado el voto precisamente por esos dos artículos. Sin embargo, yo pienso que respetando los gustos y preferencias de la persona, no tendríamos por qué tenerle miedo a esos artículos, porque por decirlo así, ellos decían que era el sistema paternalista, que era para proteger a las personas con mayor requerimiento de apoyo, pero bajo ese sistema paternalista les estamos también limitando el ejercicio a su capacidad de actuar, a su capacidad jurídica, ¿verdad? Porque hay una persona que ha tenido, o sea, que ha venido con sus gustos y preferencias toda una vida, incluso no hablemos tal vez de personas con discapacidad, sino que alguien que tenga algún accidente o algo y quede en estado vegetativo. Si por esa persona deciden otros y no se respetaron todos los gustos y preferencias, ya ahí tenemos una gran barrera. Entonces, pienso que uno de los retos de nuestro país es ese, hacer esa reforma a esos artículos. Muy importante para poder cumplir con los principios de la Convención y con este artículo 12. Mildred, en este momento en la Comisión Parlamentaria de Discapacidad de Adulto Mayor entró un proyecto de ley para reformar la ley 9379, ¿verdad? Que es la ley de autonomía. Quizá podríamos aprovechar ahí para, ya que se va a tocar, les explico, para que este artículo, esta ley les sea aplicable en lo que corresponde a la persona adulta mayor. Porque igual, ¿verdad? Con la persona adulta mayor hay despojos patrimoniales, hay impedimentos para que se vuelvan a casar, hay una serie de cosas, ¿verdad? Y porque además aproximadamente el 38% de la población adulta mayor de Costa Rica es a su vez personas con discapacidad. Bueno, muy bien, vamos a hacer un cierre de esta importante exposición que nos compartió hoy el máster Sergio Sánchez París. Creo que es importante siempre volver a los principios que sustentan todo el discurso de los derechos humanos. Y a mí siempre me gusta decir que en el discurso todos estamos a favor de los derechos humanos. Y es en la práctica concreta en donde comenzamos entonces a visualizar esas brechas, esas desigualdades, esas formas de discriminación. Y ahí es donde nos toca también incidir. El tema de los derechos humanos a veces pasa por otras características que nuestro sistema también provee y que desafortunadamente no son de un conocimiento amplio por parte de personas con discapacidad. Yo trabajo un proyecto que tiene que ver más con exigibilidad de derechos y con justiciabilidad de los derechos. Y ahí de pronto nos encontramos que las personas con discapacidad suelen estar completamente al margen
en los temas de exigibilidad y justiciabilidad. Por eso, porque desconocen el sistema y cómo funciona el sistema. Y no saben que hay unos ciertos mecanismos que pueden interponer para tratar de garantizar el ejercicio efectivo y eficaz de esos derechos humanos. Y por ahí de pronto uno se da cuenta que la institucionalidad política provee una cierta infraestructura, sobre todo para los derechos de carácter universal, ¿verdad? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, pero hay otros derechos que son más izquierdos que derechos, ¿verdad? Entonces el derecho al ocio y la recreación, por ejemplo, ahí cuesta mucho, en esa reflexión que hacía Sergio al principio, cuesta mucho que haya recursos de amparo presentados en esas áreas, porque hay un desconocimiento tan grande que esos derechos no son interpelados por las personas con discapacidad. Entonces ahí nos hace falta también crecer como sociedad, ¿verdad? Nos hace falta también trasladar esas preocupaciones a esos otros derechos que están tutelados en la convención, pero que nuestra población no sabe que están ahí, ¿verdad? Y no saben que los pueden interpelar, no saben que los pueden exigir, no saben a veces los mismos mecanismos procedimentales del Estado social de derecho se vuelven inaccesibles para las personas con discapacidad también. Entonces es como un doble juego, ¿verdad? Es como un doble juego y nosotros tenemos que procurar, por lo menos desde la academia, tratar de desarrollar investigaciones, tratar de hacer más trabajos finales de graduación para desencubrir esas otras realidades que son parte de nuestro deber para que haya personas con discapacidad cada vez más informadas acerca de lo que se puede hacer, ¿verdad? Porque quizás lo que está estatuido es importante, los institutos jurídicos son importantes, pero si no lo sabemos utilizar, pues entonces también habrá ahí una cierta barrera que haya que superar también. Entonces les agradezco hoy su presencia y su participación, a don Sergio, obviamente el conocimiento que nos comparte, pero es tiempo de actuar. Muchas gracias por su presencia el día de hoy acá.